qué bueno. Bien, pues quiero leer para ustedes este pequeño trabajo que es como un apunte de algo que puede después desarrollarse con más profundidad. No es un trabajo ya acabado, al contrario, más bien como una intuición a la que intento dar en estas pocas páginas pues claridad y tal vez una dirección, ¿no? El texto se llama El cine como escena del pensar, lectura de Leuciana de Foucault. Voy leyendo y voy comentando intercaladamente. Dice así: el presente texto parte de dos inquietudes: reconocer la influencia que ha tenido Deleuze en la lectura de Foucault, al menos mi lectura, y también la de tratar de llevar a Foucault a terrenos deleuzianos, es decir, los terrenos del cine. Entonces, como un doble propósito, es sondear hasta qué punto leo, y pues puedo decir también, tal vez leemos a Foucault siempre ya con Deleuze en la mente, con esta impronta que Deleuze deja en la manera en que se acerca uno a Foucault, pero también como devolverle un poco la pelota o el favor, ¿no? a Deleuze y saber hasta qué punto Foucault puede ir o fue, ¿no? También a los terrenos del cine, digamos, ¿no? Esa sería la idea de este trabajo. Dice así: Deleuze afirma, y cito, ¿qué significa pensar? Foucault no se ha planteado jamás otro problema, ¿no? Así inicia Deleuze. Si, como piensa Deleuze, la pregunta por el pensamiento recorre la filosofía completa de Foucault, si el hilo conductor que estructura, un tanto de manera secreta, el paso sucesivo del saber al poder y del poder al sujeto, si la pregunta que anima todo lo que en Foucault puede haber de heterogéneo es la pregunta por el pensamiento, entonces es pertinente preguntarse, siguiendo de manera fiel lo dicho por Deleuze, ¿qué puede significar para Foucault el cine en tanto que problema para el pensamiento? Es decir, ¿en qué sentido el cine puede ser, si no para Foucault como tal, sí para todo lo que se inscribe o se reconoce como efecto de su trabajo, un problema para el pensamiento? Sabemos que, y cito acá a Cesario Morales, en el lenguaje Foucaultiano, problema significa lugar donde acecha un peligro, lo cual suscita un pensamiento singular. Esto se ve en todos los trabajos que en una primera mirada hacen pensar en una arqueología del riesgo, dice Cesario Morales. Cierro la cita. Problema, pensamiento, singularidad y riesgo. Todos se anudan y se recambian para componer la abigarrada topología de la arqueología, eso que podríamos llamar escena, o que Foucault también llamó escena, ¿no? en este texto que se llama La escena de la filosofía. El teatro filosófico Foucaultiano, es decir, es este espacio de pensamiento en el que, dirá también Deleuze después, el pensar se dramatiza. En este sentido, es que el cine puede representar un problema, y es solo a condición de que implique entonces un peligro, de que asome en su acontecer el riesgo que acompaña a todo pensar genuino, y de que ese riesgo sea siempre la antesala de lo singular. Es decir, en este sentido, problema de pensamientos implicaría riesgo del pensar, y en ese sentido solo podría el cine o cualquier otra cosa ser un problema de pensamiento si el que piensa y lo que se piensa está en riesgo, se juega, no solo se consolida, no solo se acentúa, digamos, sino que se arriesga a pensarse, ¿ok? Parece que el tratamiento que Foucault da al cine podría entonces dividirse en dos direcciones o aproximaciones al menos, ¿no? Que también son direcciones o aproximaciones que Foucault va desarrollando, pero que él no esquematiza y no señala de manera puntual. Sabemos que el trabajo de Foucault se puede parcelar o dividir o clasificar de acuerdo con criterios entrecomilladamente metodológicos, es decir, primero todo lo que se refiere al trabajo arqueológico y después todo aquello que se llama genealogía. Y habría que preguntarse, y un poco es lo que intento hacer acá, hasta qué punto esas etiquetas que utilizamos para clasificar o dividir ya el trabajo de Foucault, que es además de todo heterogéneo,
no son etiquetas que Deleuze nos da, ¿no? Que él nos ayuda, digamos, a entrar en la heterogeneidad de Foucault con estas herramientas que él construye para orientarnos y para explicarnos cómo funciona ese pensamiento en su generalidad. Entonces parto igual de estas dos grandes clasificaciones, lo arqueológico y lo genealógico. Dice, parece que el tratamiento que Foucault da al cine podría entonces dividirse en esos dos derroteros. La aproximación arqueológica sería aquella en la que el cine fuera un material sujeto a investigación, tal como lo fueron para Foucault la pintura, la literatura o la ciencia. Un espacio donde los acontecimientos pueden ser leídos, un palincesto de la historia, dice él también para referirse a esto. Otra aproximación, ¿no?, más cercana tal vez a la genealogía que a la arqueología, sería aquella que tomara el cine como el espacio de una experiencia, como el espacio en el que entran en juego fuerzas, en el que el pensamiento y la subjetividad se tornan poco evidentes y entonces problemáticas, ¿no? Entonces habría una distinción entre lo arqueológico y lo genealógico, y la distinción sería a propósito de la manera en cómo se aproxima Foucault, o podría aproximarse, o nosotros si tomáramos como estandarte lo que él hizo al cine, ¿no? Por un lado lo arqueológico, por otro lo genealógico. Foucault prestó poca atención al cine como objeto arqueológico, pero es posible pensar por los comentarios que al cine dedicó, que nunca dejó de considerarlo como un espacio propicio para problematizar la subjetividad y la configuración de experiencias singulares. En este sentido es que avanzan las líneas que ahora siguen. Habrá que analizar entonces cuáles son las condiciones de posibilidad del pensamiento, cuál es su dinámica, cuál es su relación con la experiencia, y finalmente en qué medida el cine puede ser un campo de experimentación del pensamiento. Esta parte que sigue se llama ver, hablar. Ver, disyunción, hablar. Según Deleuze, los primeros trabajos de Foucault, aquellos que se inscriben bajo el signo de lo arqueológico, responden desde distintos frentes a la cuestión de cómo es posible un tipo de experiencia determinada. Responden a la pregunta que interroga por las condiciones de posibilidad de una experiencia dada. Ya se trata de la experiencia de la locura, de la experiencia de la mirada médica, de la experiencia de que hay un orden. Desde historia de la locura en la época clásica hasta arqueología del saber, la pregunta por las condiciones de posibilidad de una experiencia específica aparece como constante. De acuerdo con Deleuze, esas formas de la experiencia solo son posibles gracias al entrecruzamiento continuo de los elementos primordiales que forman el zócalo de toda experiencia posible, el elemento de aquello que puede ser dicho y el elemento de aquello que puede ser visto. Para Foucault, dirá Deleuze, dichas experiencias acontecen como productos de decisiones o actos mínimos, azarosos y anónimos, que solo pueden tener lugar al interior de lo enunciable y de lo visible. La captura constante o no relación de ambos elementos, de lo enunciable y lo visible, es el soporte de toda experiencia posible. Ambos encuentran su modo de ser en el conjunto de prescripciones explícitas o implícitas que les dan una forma y un orden determinados. En este sentido, lenguaje y orden se pertenecen uno al otro de una manera agonística. Los conceptos Foucaultianos, régimen de visibilidad y régimen de enunciabilidad, expresan al mismo tiempo la existencia y el orden del discurso y de la luz. Los modos de ser del discurso y de la luz se modulan gracias al régimen de regulación al que obedecen. La pertenencia a un régimen enunciativo o a un régimen de visibilidad es lo que dota de sentido a lo que alguien puede decir o ver en una época y en una cultura determinadas. Los modos de ser del discurso y de la luz dan a una cultura el zócalo de su experiencia. De ellos depende también todo pensamiento. La pregunta arqueológica alcanza aquí parte de su respuesta. Los elementos que hacen posible toda experiencia son un conjunto de prescripciones anónimas que modulan las formas del discurso y las formas de lo visible en una cultura. Es como un primer acercamiento a la respuesta. ¿Qué hace posible un pensar? Bueno, una primera respuesta o aproximación a eso es, bueno, todo pensar se da en términos de un discurso y en términos de algo que puede ser visto. En el entrecruzamiento de esas cosas, digamos, de esos elementos. Sin embargo, esta respuesta es parcial todavía, porque lo que en última instancia determina los modos de ver y de decir en una cultura
no es solo el sistema anónimo de reglas que rige cada uno de esos elementos, sino la relación que entre ellos mantienen. La naturaleza de las relaciones entre ver y decir, entre palabras y cosas, es lo que en términos Foucaultianos puede llamarse, dice Deleuze, problemática. En la inestabilidad de esa relación asoma continuamente el riesgo de lo que puede o no ser experimentado, de lo que puede o no ser pensado. La problematicidad inherente a la relación entre ver y hablar, la manera en que se relacionan ambos regímenes, es peculiar en cada momento de una cultura, o para ser más precisos, una época cambia cuando se desanuda la relación entre palabras y cosas. Cuando la manera de ser del discurso, en la Edad Media, por ejemplo, experimenta un cambio profundo, entonces tiene lugar el fin de una forma de ser del discurso y del lenguaje, y también el modo peculiar en que se relacionaba con las cosas. Esa mutación provoca que ciertas cosas que eran dichas y vistas dejen de serlo, y que advengan otras formas de enunciar, de ver y de relación entre ver y enunciar. Finalmente, si lo que puede ser experimentado o pensado en un momento depende de la manera en que las cosas y las palabras se anudan, la pregunta que sucede inmediatamente es de qué depende esa relación entre cosas y palabras. ¿Qué la determina, la orienta, la ordena o la regula? La respuesta de Foucault a tal cuestión, según Deleuze, es de una sencillez y de una complejidad simultáneas. Primeramente hay que aclarar que esos modos de ser del lenguaje no son producto de una voluntad individual, ni tampoco de una conciencia que a través de acciones específicas pueda alterar el modo en que las palabras y las cosas se anudan. Por el contrario, que alguien pueda establecer relaciones diferentes entre lo visible y lo enunciable es el efecto de una mutación profunda, que en la medida en que no es producto de la relación a la que cambia, entonces no puede ser pensada dentro de ella. Le llama Foucault así, es el acontecimiento profundo de lo que no puede ser pensado o de lo impensado. En las palabras y las cosas lo dice así. De esos primeros trabajos en que Foucault ensancha los alcances y despliega las diversas modalidades de su arqueología, nace también, según Deleuze, la siguiente cuestión. Si toda experiencia posible está dada al interior de las relaciones que se traban entre lo enunciable y lo visible, y que forman el zócalo de cada cultura en una época determinada, si los cambios de esas relaciones entre ver y hablar solo tienen lugar a partir de acontecimientos azarosos, entonces ¿hasta qué punto es posible la experiencia fuera de esas condiciones? La experiencia no como confirmación de esas condiciones, sino como problema, es decir, como acontecimiento que escapa o fractura esa estructura predeterminada de lo decible y de lo visible. Es decir, hasta qué punto es posible pensar de otra manera de lo que está dado en una época. Es claro que para Foucault es posible el cambio de las condiciones que posibilitan la experiencia, el cambio de una episteme a otra, pero es claro también que ese cambio no es el producto de un acto voluntario, ni tampoco de un acto individual ni colectivo. Por ello es importante que el pensamiento, lejos de ser un acto de confirmación y de reproducción de esas condiciones, sea un acto de experimentación. En esta misma tendencia habría que preguntarse entonces hasta qué punto es posible al cine, como expresión artística que depende en tanto conjunto de imágenes y de palabras del régimen de visibilidad y discursividad de una época, ser el producto o el detonador de una experiencia de lo singular, y no solo una repetición o confirmación del modo de decir y de ver que es propicio de una época. O sea, hasta qué punto el cine puede servir como dispositivo para cambiar el modo de pensar, en tanto que podría también alterar o cuestionar al menos la manera en que estamos acostumbrados a ver y hablar, por decirlo de una forma muy simple. Esta siguiente sección se llama Pensamiento y Pensar. Lo que Foucault afirmaría casi 10 años después de Las palabras y las cosas en Teatrum Philosophicum, que es esa obra a la que me voy a referir ahora, es que la posibilidad de un pensar distinto, de un acontecimiento del pensar, solo se asoma en la dislocación o vaciamiento de las formas vigentes del pensamiento. Él lo dice de una forma muy buena que ahorita les voy a decir. Si el pensar acontece dentro del dominio de los procesos de subjetivación, y estos solo son posibles teniendo como referencia la verdad, la ley y la relación consigo mismos, entonces pensar es un acto de colocación dentro de ese entramado. Pensar es una cuestión de estrategia, es un acto de colocación y dislocación
que apunta en última instancia a la configuración de formas de ser dentro de esos órdenes de verdad, de legalidad y de relación consigo mismo. Fíjense, para Foucault, una posible estrategia de colocación frente a esos órdenes es la abolición de la racionalidad que les permite operar. Es decir, colocarse en la estupidez, así lo dice. El verdadero pensar solo tiene lugar en un momento de estupidez profunda. Pensar solo es posible cuando algo se ha distanciado del sentido común y ha perdido la naturalidad de su pertenencia a un régimen de visibilidad o de discursividad. En otro sentido, ese distanciamiento del orden es también un vaciamiento o un repliegue del sujeto pensante. Ese doble movimiento de desarraigo, de desnaturalización, explica por qué en la experiencia del pensar nunca se puede prever aquello que será pensado. En la actividad del pensar todo está en juego, lo pensado, aquel que piensa y el pensar mismo. De ahí que el pensar implique siempre un riesgo constante y con ello una apertura al acontecimiento como el advenimiento de lo singular, de aquello que hace ver y hablar y de lo intempestivo. El pensar es en ese sentido, más que búsqueda, errancia, porque la primera, o sea la búsqueda, implica una direccionalidad, mientras que la segunda se experimenta como pérdida total de sentido, o sea como estupidez, dice Foucault en Teatro Filosófico. Pensar es entonces la experiencia de la pérdida de las categorías que dirigen el pensar vigente, y eso implicaría la apertura a una fuera del pensar, al pensar como experiencia de lo acategórico. Por lo tanto, la cuestión del pensamiento debe abordarse desde el punto de vista no solo de lo dado al pensamiento, sino de su afuera. ¿Cómo pensar de otra manera? Nunca, sino al mismo tiempo conocer y desbordar los límites de toda experiencia dada como posible. El acontecimiento del pensar es solo posible en tanto que imposible, entonces. La parte que al pensamiento le toca jugar aquí es la de señuelo de lo que está fuera de su alcance. Es por ello que cada acto de pensamiento es el de una apertura a lo diferente, y en tanto que diferente, eso es desconocido. No hay otra posibilidad de acercarse a eso que en el vaciamiento de lo conocido. Pensar, dirá Foucault, en el riesgo de lo común, ser capturado por lo impensado. Finalmente, el pensamiento es siempre, como ya dijimos, un acto de colocación y de dislocación, un posicionamiento estratégico en un conjunto de condiciones. La dramatización del pensamiento no es otra cosa que la experimentación constante en la colocación del pensamiento en las escenas de su historia. Es la exposición del pensamiento a condiciones que lo empujan a devenir otro. Si a Foucault, dice Deleuze, le parecía que la filosofía debería tomar un rumbo, era el de la creación de escenas, en la que el pensar actúe y atraviese por procesos de experimentación en los que, lejos de conformarse como algo acabado, se abra constantemente a procesos de vaciamiento y reconfiguración constante. En este sentido, pensar es más que un acto de constitución, una técnica de desarraigo. Dice Foucault, los libros que escribo constituyen para mí una experiencia. Una experiencia es algo de lo que se sale transformado. En ese sentido, me considero más un experimentador que un teórico. No desarrollo sistemas deductivos que apliquen de manera uniforme a diversos ámbitos de investigación. Cuando escribo, lo hago sobre todo para cambiarme a mí mismo y no pensar más lo mismo que antes. Se acaba la cita. Esto está en una entrevista que se llama Conversaciones con Foucault. La última parte de este texto se llama El cine como experiencia del pensar. Finalmente, se puede afirmar que para Foucault, o desde su trabajo, el cine sea un problema para el pensamiento, al menos en dos sentidos. Primeramente, porque desde el interior de su elaboración puede ofrecerse como espacio de experimentación, como escena en la que se pueden problematizar las relaciones que se dan entre el saber, el poder y la subjetividad. Se pueden destrabar sus alianzas o asistir al menos a posibilidades de relación insospechadas y con ello a la posibilidad de una experiencia no codificada por las relaciones dominantes en una cultura. Pero, por otro lado, desde su exterioridad de obra que se ofrece a una mirada, el cine, como el arte en general, opera sobre un pacto de ficcionalidad que suspende el orden de lo verdadero y lo falso, pero que no implica la imposibilidad de producir efectos a nivel de lo real. De hecho, tal parece que esa suspensión potencia la efectualidad del cine hasta aspectos no solo culturales o sociales, sino corporales.
Foucault exploró la manera en que el cine puede desatar las relaciones entre saber, poder y subjetividad en varias ocasiones. Problematizó la manera en que se anudan los elementos de la palabra y de la imagen en torno a personajes que más que personas son potencias individualizadas. Supo leer la dinámica del poder que está implícita en todo orden discursivo y finalmente vio en el cine la escena en que aparecen procesos de subjetivación diversos que no obedecen a la lógica de los procesos que se llevan a cabo de manera cotidiana en instituciones o espacios controlados. Al nivel del saber, el cine debe pensarse entonces como un laboratorio en el que se anudan la mirada y las palabras de manera que solo en él pueden tener lugar. Foucault supo ver esta relación de manera muy clara en la pintura en Velázquez y en Magritte, pero no pasó desapercibida para él en el filme de Alio sobre Pierre Rivière. Pierre Rivière no es desde el comienzo otra cosa que una fuerza que intenta ser capturada por los poderes y los saberes que le circundan. El filme de Alio da cuenta clara, según Foucault, del conjunto de discursos y de visibilidades que en Pierre Rivière es la trampa en que entrampó todas las trampas, quedando entrampado en ellas, dice así Foucault. Otro nivel que puede, digamos, apuntarse, en el que puede apuntar este trabajo, es justamente el que se produce cuando un régimen de visibilidades y de discursos se echa a andar como una máquina que por el simple hecho de existir produce efectos a nivel de las relaciones de poder. El trabajo de René Ferret sobre el asilo permite a Foucault entrar en ese problema en el que las relaciones de poder necesariamente se despliegan en escenas que las contienen y a las que actualizan. En el filme de Ferret, los actores que interpretan a los habitantes de un asilo no siguieron de manera estricta un guión, sino que se colocaron en el espacio del asilo después de haber observado la manera en que los internos se comportaban. El director permitió que los actores actuaran sin indicaciones precisas y el resultado fue que adoptaron de manera casi automática las conductas de los internos. Al respecto, Foucault afirma: hay un efecto propio del espacio asilar, hay una experiencia asombrosa sobre la fuerza y los efectos plásticos del poder asilar. Cierro la cita. El poder es aquí una serie de relaciones que solo se producen al interior de un espacio y de un régimen discursivo, no en abstracto, sino de manera plástica y escenificada. Finalmente, esa creación de escenas no son otra cosa que el espacio en el que la subjetividad puede decrecer a manos de los elementos que la desdibujan. De ahí que Foucault señale la tentativa similar que emparenta los filmes de Dürrenmatt con el trabajo de Bacon y con la literatura de Blanchot. Todos ellos, en diferentes registros, son los espacios en los que la subjetividad se repliega y escapa. Para Foucault, el valor del teatro, el cine e incluso la historia no manaba de su capacidad de transmitir contenidos verdaderos, es decir, de su poder de adoctrinamiento, sino de su poder de desarraigo. Si Foucault, dice Deleuze, afirmó nunca haber escrito otra cosa que ficciones, no fue con el propósito de escapar de manera artera a la cuestión de la verdad, sino para dejar en claro que la verdad solo es importante en tanto que puede hacernos salir de ella. Si las ficciones son capaces de inducir efectos sobre la verdad, y si la verdad es capaz de producir ficciones, entonces lo importante no es el dominio de una sobre la otra, sino el efecto que se produce cuando una captura a la otra. El cine no es otra cosa más que la captura continua de la verdad por la ficción y viceversa. En él puede tener lugar el repliegue de nuestras más arraigadas maneras de pensarnos a nosotros mismos. En esa heterotopía, para decirlo con Foucault, de dos dimensiones, acontece de manera repetida la alquimia secreta en que la pregunta por lo actual se convierte en el escenario en el que podemos pensar los órdenes y las formas de ser que no hemos logrado habitar, pero con las que ya convivimos, como dice Deleuze. Gracias.